buenos días. Mi nombre es Mauro Alberto Aparicio Lugo, estudiante de la maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación en la Universidad de Cartagena. Hoy tengo el gusto de presentar mi trabajo de grado titulado Mejoramiento del aprendizaje en matemáticas mediante la implementación del aprendizaje basado en proyectos ABP, apoyado en un recurso educativo digital en Geniali, para estudiantes de grado tercero de la institución educativa Camilo Torres. Este proyecto fue desarrollado bajo la tutoría del magíster Gabriel Torres Gómez y durante esta sustentación recorreremos de manera clara y ordenada los principales apartados del trabajo: el planteamiento del problema, los referentes teóricos y normativos, la metodología aplicada, la intervención pedagógica diseñada, los resultados obtenidos, así como las conclusiones e impactos más relevantes. Para el capítulo 1 tenemos entonces lo que es el planteamiento y la formulación del problema. El punto de partida de esta investigación surge en la institución educativa Camilo Torres, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia. A nivel institucional, se identificó un problema recurrente en los estudiantes de tercer grado, lo que eran bajos niveles en rendimiento en el área de matemáticas, específicamente en operaciones básicas, como lo son suma y resta, así como la comprensión de patrones numéricos y reconocimiento de figuras geométricas. El diagnóstico inicial de mi investigación confirmó esta problemática, dado que se aplicó un pretest a 10 estudiantes cuyos resultados reflejaron las siguientes dificultades. En restas, apenas un 30% o entre un 30 y 40% de los estudiantes respondió correctamente, mientras que en patrones solo un 25% logró identificar secuencias numéricas, y para las figuras geométricas los aciertos se ubicaron alrededor del 40%. Este bajo nivel de desempeño mostró la necesidad urgente de diseñar una estrategia pedagógica innovadora. Además, esa situación refleja una realidad más amplia en Colombia. Según los reportes del IFES de 2022, gran parte de los niños de primaria tienen dificultades en la comprensión y aplicación de las matemáticas, lo que limita no solo su rendimiento académico inmediato, sino también el desarrollo de competencias lógico-matemáticas fundamentales para su vida cotidiana. A partir de ello, la pregunta central de la investigación fue: ¿cómo puede la implementación del aprendizaje basado en proyectos mediados por aplicaciones interactivas de TIC mejorar el rendimiento en matemáticas y la motivación de los estudiantes de tercer grado de la institución educativa Camilo Torres? Este interrogante dio origen a una propuesta pedagógica que buscó superar las limitaciones de una enseñanza tradicional, mecánica y descontextualizada, para dar paso a una metodología activa, interactiva y motivadora. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes y la justificación en el contexto internacional, tenemos lo que es Alegre, de 2025 en España, concluyeron que la ABP fomenta competencias socioemocionales y colaboración. Aunque la mejora en matemáticas no siempre es sostenida, recomiendan combinar enseñanza directa con proyectos bien estructurados. Tenemos también a Ramírez y Castañeda, de 2020 en México, quienes aplicaron recursos digitales interactivos en matemáticas, logrando mejoras significativas en motivación y rendimiento. También está Rodríguez y Sánchez, de 2018 en España, quienes evidenciaron que el ABP con Kahoot y GeoGebra incrementó la colaboración y el desarrollo de competencias matemáticas en contextos cotidianos. Luego, en el contexto nacional, tenemos a Cañas y Hernández, de 2025 en Colombia, que implementaron un proyecto ABP con estudiantes de sexto grado y hallaron mejoras significativas en pruebas tanto de entrada como de salida. También a Gómez, Medina y Niño, de 2022, que mostraron proyectos digital que con las TIC facilitaron la comprensión de estadísticas en primaria. Cárdenas y López, también de 2021 en Cundinamarca, aplicaron Workbook y YouTube, mejorando motivación y comprensión de operaciones básicas. También Ramírez y Gómez, de 2019 en Antioquia, desarrollaron un recurso digital con ABP en matemáticas, evidenciando mejores desempeños frente a metodologías tradicionales. Ahora bien, en el ámbito local, las pruebas saber de tercero en el IFES de 2022 mostraron resultados por debajo del promedio departamental y nacional en matemáticas en San Pedro de Urabá, especialmente en resolución de problemas y operaciones básicas. A nivel institucional, se evidenció un bajo rendimiento sostenido. Aunque algunos docentes han probado talleres y juegos matemáticos, estas prácticas no se han articulado
ni sistematizado bajo metodologías activas como el ABP. Ahora, para la justificación, la enseñanza de las matemáticas en primaria sigue siendo un reto, especialmente en contextos rurales con limitaciones pedagógicas y tecnológicas. Las metodologías tradicionales centradas en la repetición y memorización no responden a las necesidades cognitivas y emocionales de los estudiantes. Por ello, este trabajo plantea académicamente responder al bajo rendimiento en matemáticas con un enfoque innovador. Pedagógicamente, aportar una innovación metodológica al integrar el ABP y un recurso digital en Genially complementado con Google y YouTube, para así dinamizar las clases y promover aparte el aprendizaje significativo. Y socialmente, ofrecer a los estudiantes experiencias inclusivas y motivadoras con potencial para transformar la relación con las matemáticas. Como objetivo principal tenemos o se definió el objetivo general expresa la esencia del proyecto. No se trataba únicamente de implementar un recurso digital, sino de diseñarlo con una intencionalidad pedagógica, aplicarlo en el aula y finalmente evaluar sus resultados. Todo bajo el enfoque del aprendizaje basado en proyectos. Para los objetivos específicos de este trabajo, el primero permitió reconocer el punto de partida y comprender en qué áreas se encontraban las principales debilidades. Con el segundo objetivo, se buscó crear un recurso innovador, adaptado al contexto, que incorporara interactividad y elementos de gamificación para motivar hacia los estudiantes. En el tercer objetivo, se llevó la propuesta al aula, logrando que los estudiantes fueran protagonistas de su proceso de aprendizaje. Y para el cuarto objetivo, permitió determinar de manera objetiva o clara si la estrategia tuvo efectos positivos, tanto en el rendimiento académico como en la motivación hacia las matemáticas. Supuestos, la investigación se basó en tres: que el ABP motiva a los estudiantes al conectar los contenidos con su contexto. Segundo, que las TIC facilitan la comprensión de conceptos abstractos al presentarlos de forma visual e interactiva. Y como último, que la gamificación aumenta la motivación, participación y compromiso del aprendizaje en matemáticas. Como constructos, los centrales fueron el aprendizaje basado en proyectos como metodología activa, la competencia matemática como capacidad de aplicar conocimientos y razonamientos, la gamificación como una estrategia para dinamizar el aprendizaje mediante elementos de juego, y las TIC como recursos digitales que potencian la motivación y construcción del conocimiento. Tenemos también por otra parte los alcances, que el estudio se desarrolló con 10 estudiantes de tercer grado en San Pedro de Urabá, en la institución educativa Camilo Torres, abordando lo que serían sumas, restas, patrones y figuras geométricas, mediante un recurso digital que buscó mejorar el rendimiento académico, la motivación y el trabajo colaborativo, constituyéndose en una experiencia pedagógica e innovadora. Limitaciones, como todo proyecto, sobre todo aplicado en instituciones rurales y de escasos recursos, incluyeron un número reducido de estudiantes, lo cual limitó la generalización de resultados. También tuvimos lo que serían las restricciones tecnológicas propias del contexto rural. Poco tiempo de aplicación y resistencia inicial frente a metodologías novedosas. Eso superado con la motivación de las actividades, lo cual le generó a los estudiantes mayor participación. Pasando a lo que sería el marco de referencia, esto se divide en 4 apartados, lo que es el contextual, normativo, teórico y conceptual. El contexto evidencia la baja calidad educativa en matemáticas en San Pedro de Urabá, como lo demuestran las pruebas Saber del tercero 2002, de las cuales ya hablamos, dado que se encuentra por debajo del promedio departamental, y las limitaciones tecnológicas de los estudiantes, lo que justifica la propuesta pedagógica. En lo normativo, se sustenta en lineamientos internacionales como la UNESCO y la Ley 2030,
2030, y nacionales como la Ley 115, los estándares de matemáticas del MEN y la política de innovación educativa con TIC. En cuanto a lo que es el marco teórico, fundamenta la metodología en el aprendizaje basado en proyectos ABP y la integración de TIC en la enseñanza de matemáticas y el uso de juegos digitales para motivar y evaluar, apoyando en investigaciones recientes como lo son Olivares y Jara de 2023 en Chile, que demostraron que el ABP en primaria mejoró la capacidad de resolver problemas y fortaleció la colaboración. También la revisión sistemática de Rodríguez Jiménez de 2023 sobre las TIC en primaria concluyó que el uso de entornos digitales interactivos favorece el aprendizaje de contenidos matemáticos como sumas, restas, patrones y figuras. Finalmente, en el campo de la evaluación también tenemos a Gómez de 2022, que analizaron el enfoque de Game-Based Assessment y concluyeron que los juegos digitales permiten valorar competencias cognitivas de manera efectiva y motivadora. Para lo que es el marco conceptual, se aclaran los ejes centrales que son ABP, que fue la metodología que se utilizó centrada en el estudiante, organizada en torno a problemas o preguntas significativas. Las TIC, que fue la herramienta digital mediante el cual se realizó o se integró a los estudiantes, que para nuestro caso fue Genially, Workbook y ayuda en YouTube, y también lo que fue el recurso digital educativo que nosotros implementamos, matemática en misión, retos, juegos y lógicas, fue nuestro recurso educativo. Adicional a eso, también las competencias matemáticas en primaria, habilidades que permiten resolver problemas, interpretar patrones, realizar operaciones básicas y reconocer figuras. Este proyecto se fundamenta en los estándares básicos de competencias de matemáticas del MEN del 2006, que orientan el currículo de tercer grado en Colombia. Ahora bien, en cuanto a la metodología, tenemos lo que es el enfoque de la investigación. Este trabajo se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrado tanto de elementos cuantitativos como cualitativos para obtener una comprensión amplia del fenómeno educativo. Desde la perspectiva cuantitativa se recopilaron y analizaron datos numéricos a partir de las pruebas diagnósticos, evaluaciones intermedias y post-test. Desde la parte cualitativa se interpretaron las percepciones, actitudes y reacciones de los estudiantes frente a la propuesta pedagógica, además de las reflexiones del docente investigador sobre el proceso. El tipo de investigación que utilizamos fue aplicada, descriptiva y explicativa. Fue aplicada porque buscó ofrecer soluciones concretas al bajo rendimiento en matemáticas. Tuvo un carácter descriptivo, ya que registró con detalle los resultados en cada fase, diagnóstica, intermedia y final. Y también fue explicativa porque analizó la relación entre la intervención pedagógica mediada por TIC y los cambios observados en el rendimiento académico y la motivación estudiantil. En este caso, el impacto se materializó en la mejora de competencias matemáticas mediante el uso de Genially y Workbook, integrados a lo que es la metodología ABP. El método de investigación IAP, el estudio se enmarcó en la investigación acción pedagógica IAP, que concibe al docente como investigador de su práctica y promotor de transformaciones en el aula. Se organizó de la siguiente forma, que fue el diagnóstico inicial, que es la aplicación de la prueba pretest para identificar cómo se encontraban en las competencias matemáticas. La planificación, que fue el diseño del recurso educativo digital, para nuestro caso matemática en misión, que lo realizamos en Genially, acompañado de actividades en Workbook. La implementación, que fue el desarrollo de 4 retos temáticos, sumas, restas, patrones y figuras, con prácticas interactivas y evaluaciones parciales. Y la evaluación y reflexión, que es el análisis de los resultados con un post-test y un examen final en Genially, junto con la interpretación de hallazgos y recomendaciones. La elección de este modelo respondió a 2 razones principales: la participación activa del docente investigador en el diseño, aplicación y análisis de la propuesta, y la posibilidad de adaptar las estrategias a las necesidades reales y al contexto sociocultural de los estudiantes.
Para la estrategia pedagógica de intervención, se fundamentó en el ABP y el uso de herramientas digitales interactivas, con el objetivo de fortalecer lo que eran las competencias matemáticas en los temas ya abordados: sumas, restas, patrones y figuras. Se implementó el recurso digital del cual ya hablamos, matemática en misión, retos, juegos y lógica, creado en Geniali y complementado con Workbook y con material audiovisual de YouTube. Siguiendo lo planteado por Flores y Reyes de 2021, el ABP organiza el aprendizaje en torno a proyectos significativos. En este caso, los estudiantes asumieron la misión de superar los 4 retos temáticos, cada uno alineado en las etapas del ABP, que es la planeación, desarrollo, socialización, evaluación y reflexión. En cuanto a la descripción de los retos, tenemos que el reto 1 es de sumas. Tiene explicación interactiva, actividades lúdicas en Geniali y Workbook y evaluación parcial de 4 preguntas. Tenemos el reto 2, que asume las restas, refuerzo detallado con actividades de cálculo mental y visuales, evaluación parcial de 4 preguntas. Para el reto 3 tenemos patrones, que es la identificación y construcción de secuencias numéricas y gráficas, con apoyo de animaciones y la evaluación de 4 preguntas. Para el reto 4, que es de figuras, tenemos el reconocimiento y clasificación de figuras geométricas planas relacionándolas con objetos del entorno, evaluación de 3 preguntas. Cada reto concluyó con retroalimentación inmediata y al finalizar los 4 se aplicó un examen final de 9 preguntas en Geniali. La población de muestra que se tomó fue para la institución educativa Camilo Torres del grado tercero en San Pedro de Urabá durante el año académico 2024. Muestra a 10 estudiantes entre 8 y 9 años de edad con condiciones socioeconómicas, la mayoría pertenecientes a estratos 1 y 2, con familias dedicadas a labores agrícolas y también a oficios informales. Eso implica un acceso limitado a recursos tecnológicos en casa. Aspecto económico, los reportes institucionales evidenciaban dificultades en operaciones básicas, patrones y figuras geométricas. Y la dimensión sociocultural, aunque con limitaciones de material, los estudiantes muestran alto interés por lo lúdico, lo narrativo y lo digital, lo que facilitó la aceptación y adaptación de la estrategia. Ahora bien, para las técnicas e instrumentos de recolección de datos, fueron validados por expertos y se diseñaron rúbricas específicas para evaluar comprensión, estrategias matemáticas, uso de TIC y trabajo en equipo. Para garantizar lo que fue la validez y la fiabilidad de los resultados, en ese estudio se empleó una estrategia de triangulación metodológica, integrando datos cuantitativos y cualitativos. Se usaron pruebas escritas, como lo fue el pretest y el posttest, para medir avances en lo que serían las actividades interactivas en Geniali y Workbook, con reportes automáticos, observación participante de mi parte y registros pedagógicos como diario y anecdotario. El análisis combinado de datos cuantitativos y cualitativos con la triangulación para asegurar validez. Técnicas de análisis de la información. Bueno, como lo mencionamos, se utilizó el análisis cuantitativo con el apoyo de Microsoft Excel. Se procesaron los resultados del pretest, posttest y reportes de Geniali y Workbook. Para el análisis cualitativo, se sistematizaron los registros de observaciones y notas del diario pedagógico mediante codificación y categorización. En la triangulación de datos se integraron los resultados cuantitativos y cualitativos, lo que reforzó la validez y confiabilidad de los hallazgos. Para la validación por expertos, para asegurar la calidad de estos instrumentos, fueron sometidos a un proceso de validación por juicio de expertos en pedagogía y tecnologías educativas. El proceso confirmó que la propuesta tiene un alto potencial para fortalecer competencias matemáticas en tercer grado, destacando la creatividad en el uso de recursos digitales y la motivación estudiantil y la coherencia con los objetivos curriculares. Las rúbricas de evaluación que se utilizaron fue como tal la comprensión del problema, pues con los criterios de evaluación fueron comprensión del problema, aplicación de estrategias matemáticas, uso de herramientas TIC y trabajo en equipo. Cada criterio se valoró en una escala de 1 a 4, desde deficiente hasta excelente.
Y las rúbricas nos permitieron medir no solo los logros académicos, sino también aspectos relacionados con la participación, el trabajo colaborativo y el uso de recursos digitales. Listo. En cuanto a lo que sería el capítulo 4, los resultados del pretest, para caracterizar los saberes previos, se aplicó una prueba diagnóstica confeccionada por mi parte, compuesta por 9 ítems de selección múltiple distribuidos en 4 bloques temáticos: sumas, restas, patrones y figuras geométricas. La aplicación fue presencial en el aula con la supervisión del docente investigador. Listo, se observaron entonces que el desempeño general fue bajo, especialmente en patrones donde solo el 25% de las respuestas fueron correctas, y en restas con un 30%. Esto evidenció una clara dificultad en la comprensión de esos contenidos por parte de los estudiantes al inicio del proceso. En sumas, el porcentaje de aciertos fue del 50%, mostrando un nivel medio, aunque aún con espacio considerable para la mejora. En cuanto a las figuras, los estudiantes obtuvieron un 40% de respuestas, lo que también refleja una posibilidad de mejora. En síntesis, la prueba diagnóstica proporcionó una línea base clara, un rendimiento general del 46,67% de aciertos y debilidades puntuales en restas y patrones, por lo cual diseñamos nuestro recurso matemática de admisión. En cuanto a la estrategia pedagógica, como se había mencionado anteriormente, la estrategia que se utilizó fue matemática de admisión, retos, juegos y lógicas. Esto tenía introducción interactiva, actividades prácticas y evaluación parcial. Cada reto finalizó con retroalimentación inmediata, permitiendo a los estudiantes corregir errores al momento. Durante toda la implementación, el docente investigador, mi persona, desempeñé pues el papel de mediador y facilitador del aprendizaje. Tenemos, en cuanto a los retos, acá tenemos los resultados. En el reto 1 de sumas, los estudiantes alcanzaron 36 aciertos de 40 posibles, con un 90% de lo que era la efectividad, y todos respondieron correctamente la actividad interrogadora. Si comparamos eso con el resultado del pretest, donde solo 5 estudiantes respondieron correctamente, la mejora es muy sustancial. En cuanto a restas, tuvimos como que mayores dificultades en este reto, aunque se tuvieron 32 aciertos de 40 posibles, para lo que es un 80% de favorabilidad. Esto confirma que la resta continúa siendo el contenido con más vacíos y que requiere refuerzos específicos en futuras intervenciones. Para patrones tuvimos 31 aciertos de 40 posibles, lo que implicó un 77,5%. Y para figuras geométricas evidenció un resultado sobresaliente del 100% de desempeño. Todos los estudiantes respondieron correctamente las 3 preguntas interactivas y la actividad integradora. De manera general, los 4 retos confirman que la estrategia pedagógica incidió de forma positiva y progresiva en el aprendizaje. Figuras alcanzó el mayor nivel, que fue con el 100%, sumas con el 90% fue segunda, patrones alcanzó el 80%, mientras que restas alcanzó el 70%. Al final se realizó un examen de 9 preguntas en Geniali con el propósito de evaluar. Los resultados principales fueron que 5 estudiantes respondieron correctamente las 9 preguntas, 3 estudiantes respondieron correctamente 8, mientras que 2 obtuvieron 7 aciertos. El promedio general fue de 8,4 respuestas correctas de 9 posibles, lo que representa un nivel alto en consideración a lo que se venía manejando en el pretest. Ningún estudiante obtuvo menos de 7 respuestas correctas, por lo que el 100% superó el 75% de desempeño. Al comparar el pretest con el posttest, se observa que el porcentaje de aciertos pasaron de un promedio global, que ya les había dicho, de 46,67% en la prueba diagnóstica, a más del 70% en todos los bloques del posttest, alcanzando incluso el 95% en figuras.
El mayor progreso se presentó en restas, donde inicialmente se identificaron mayores falencias, también se observaron mejoras sustanciales en sumas y patrones. En conclusión, al culminar la investigación y la implementación de la estrategia pedagógica matemática, misión, retos, juegos y lógica, se puede establecer varias situaciones relevantes. El aprendizaje basado en proyectos mediado por TIC mejoró el aprendizaje en matemáticas. En la evaluación final del 100% de los estudiantes superó el 70% de los aciertos. También tenemos que los estudiantes desarrollaron competencias digitales. Además de matemáticas, el uso de Geniali y Wordwall permitió que los niños no solo aprendieran contenidos curriculares. 3. La estrategia es replicable en otros contextos a pesar de las limitaciones de los materiales. 4. El rol docente como mediador es clave. Más allá de los recursos utilizados, el éxito de la estrategia radicó en la capacidad del docente de orientar, acompañar y retroalimentar a lo que serían los estudiantes. Como recomendaciones, se tiene que implementar el ABP y el uso de las TIC en otras áreas del currículo, fortalecer la capacitación docente en innovación pedagógica, escalar la experiencia a otros grados y sedes y profundizar la atención en contenidos de mayor dificultad, como en nuestro caso fue la resta. Ya también tuvimos como un impacto de la propuesta pedagógica, sobre todo en la parte docente, que este proyecto demuestra que es posible transformar la enseñanza tradicional de las matemáticas en un proceso dinámico, motivador y participativo. Y para los estudiantes en el impacto se evidenció una mayor participación, la dinámica de retos, juegos y actividades interactivas los hizo asumir un rol mucho más activo en el aprendizaje. Se fortalecieron también no solo competencias matemáticas, sino también competencias digitales y las habilidades socioemocionales, como el trabajo en equipo, la autonomía y la autoconfianza. El cambio en la actitud frente a las matemáticas fue evidente. Los estudiantes pasaron de verlas como un área difícil a asumirla como un reto interesante y alcanzable. En síntesis, la estrategia pedagógica Matemáticas en Misión, Retos, Juegos y Lógica representa una innovación educativa efectiva que puede inspirar nuevas prácticas en el aula, contribuyendo a mejorar el aprendizaje en matemáticas y a promover una cultura escolar más abierta al uso de las TIC y a las metodologías activas. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un feliz día.